Y continuamos. ¿Qué es lo que dejamos en el anterior? Hemos dicho que la función logarítmica la podemos trabajar con logaritmo base 10 o con logaritmo base el número e. Generalmente cuando se escribe el logaritmo ln es el número e, y cuando se escribe log es base 10. Esto no hace falta que lo escribamos, ya se sobreentiende que si es log es decimal y si es ln es natural. Logaritmo natural, base el número e, ahí lo habíamos escrito. Y una forma de explicarle al chico de por qué se tiende ese número es que 1 elevado a la infinito debería dar 1, pero si el 1 no es 1, sino que se parece al 1, es 1,00001 elevado a un millón, da ese número 2,7182. 81, 82, 84 y tiene infinitos decimales. Bien, sabiendo que es una función logaritmo, cómo se comportan las propiedades y lo demás, nosotros podemos empezar a graficar la función logarítmica de tal forma que si lo hacemos para un número de base pequeña, porque generalmente se explica conceptualmente, se dice, bueno, a ver, vamos a tomar igual logaritmo en base 2 de x, a ver qué es lo que nos da. Bien, de tal forma que al hacer la tablita de valores, deben pensar ustedes que 2 elevado al resultado, esto lo podemos escribir al revés, poner logaritmo en base 2 de x igual a y, es lo mismo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque siempre decimos 2 elevado a la y me tiene que dar x. Entonces, si x vale 1, ¿a qué número elevo el 2 para que me dé 1? 2 elevado a la 0. 2 a la 0 es 1. Ahora, si yo pongo 2, ¿cómo hago para que me dé 2? Y 2 elevado a la 4 para que me dé 2. 2 elevado a la 1 es 2. Cuando 2 vale 1. Y ahora voy a poner potencias de 2, o sea, 4, 8. 2 al cuadrado es 4, que vale 2. 2 al cubo es 8, entonces vale 3. Y de la misma forma, podríamos continuar. Si en vez de poner 2, ponemos menos 2. O primero, menos 1. Entonces 2 elevado a la 4 va a menos 1 y no existe. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los números negativos no existen. Ahora, sí hemos visto que podríamos poner potencia de 2, pero 2 elevado a la 4 da un medio, a la menos 1. Si yo pongo un cuarto, a la menos 2, y así sucesivamente. Entonces, en la gráfica, cuando vamos a hacer eso, nosotros lo hicimos en el graficador recién, entonces cuando x vale 1 y vale 0, x, y cuando x vale 1 y vale 0, cuando x vale 2 vale 1, y cuando x vale 4 vale 2, y esto va creciendo. Y cuando vale un medio, la mitad de 1, entonces vale menos 1. Y cuando vale un cuarto, la mitad de un medio, vale menos 2. Entonces la gráfica tiende a acercarse al eje de la y. Esto tienen que darle notoriedad porque ustedes le dicen, miren, recuerden que cuando hacíamos 2 elevado a la x, la tabla de valores era si x valía 0, 2 a la 0 es 1, si x valía 1 es 2, si x valía 2 es 4. Entonces esos valores 0, 1, 1, 2, 4, 0, 1, 1, 2, 2, 4, empiezan a tomar referencia de que cuando vale 0 vale 1, cuando vale 1 vale 2. Entonces hacemos la gráfica acá. Esta gráfica es de la función 2 a la x y esta gráfica es del logaritmo en base 2 de x. Entonces, allí empezamos a introducir el concepto de función inversa. O sea que hay una recta acá
esa recta es igual a X, y la gráfica de uno respecto de la otra gráfica son simétricas respecto del eje que llamamos primer bisector o función identidad. Esa función identidad con la función mantiene entera, yo se les pasé en un archivo, espero que lo hayan visto y lo hayan estudiado, ¿no? Bien, todas las otras variantes, solamente cuando se explica se usa base 2 o base 3 para que el chico vaya absorbiendo el concepto de lo que es la relación entre logaritmación y potenciación, operaciones inversas. Pero después tenemos que llevarlo a la realidad. La realidad es que se usa el logaritmo natural, el logaritmo decimal. Debería usarse más el decimal, pero se usa más el logaritmo natural en ingeniería, por ejemplo. En economía se usa más logaritmo natural que logaritmo decimal, porque eso, en realidad, en las operaciones o en los cálculos de las cosas que se hacen, las aplicaciones que se hacen tienen más uso el del logaritmo natural. En economía se usa algo que se llama tasa continua, una tasa de interés continua que tiene que ver con el periodo de capitalización. Ustedes ponen plata en el banco y ustedes van a ver que dice TNA, tasa nominal anual, o TEA, tasa efectiva anual. Tasa se toma en un año, ustedes van a escuchar hablar que el interés ahora es muy bajo, es de un 20% anual, 25% anual. O sea, si vos pones 100 pesos, al cabo de un año te dan 25 pesos de ganancia. Ahora, si vos en vez de hacerlo en forma anual, lo haces mes a mes, ganas más interés. Y si en vez de hacerlo mes a mes, lo haces semana a semana, ganarías más interés. Y si lo haces día por día, ganás más interés. Si lo haces minuto por minuto, segundo por segundo, y eso tiende el tiempo a cero. Eso es lo que se llama tasa continua, ¿no? Que se va capitalizando instante por instante. Para eso se usa función logaritmo. Tal vez alguna vez les toque ver esto de más de cerca. Esto lo estudian básicamente en economía los chicos en la materia de cálculo en contador, administración y economía. Yo enseño matemática allí, pero no esa materia, se llama cálculo. Antes se llamaba matemática financiera. El estudio de los plazos fijos, de las tasas de interés, el estudio de las rentas, imposiciones, amortizaciones. Aquí son conceptos que ustedes deberían saber porque son cosas que se aplican a la matemática, está muy arraigada ahí, y uno debe por lo menos saber qué es tener idea del concepto de lo que es un interés compuesto, porque esto es matemática, interés simple e interés compuesto. A partir de allí surge esto de las amortizaciones, las rentas, las imposiciones. Cálculo que tiene que ver con la economía son un poco más finos, pero son importantes porque ustedes tienen que saber qué es amortizar algo. ¿Alguien tiene idea qué es una amortización? ¿Alguien podría decirme? Porque ha escuchado la palabra, alguno de sus padres, tíos, abuelos en la televisión. Hello. Nadie sabe qué es amortizar. No amortiguar, sino amortizar. Una deuda, ¿no? ¿O no? Bueno, puede tener que ver con una deuda, no siempre tiene que ver con una deuda, según cómo se lo mire. Para algunos es una deuda, para uno es una deuda, para el otro es una renta, una acreditación de dinero. Pero está bien, tiene que ver con una deuda. Por ejemplo, nosotros supongamos que ganaron, por X motivo, lograron un capital importante, de 500.000 pesos. Y dice, bueno, me voy a comprar un auto y lo voy a poner como taxi, como remis. Entonces ustedes están invirtiendo y alguien dice, lo tenés que amortizar. ¿Qué significa? Tenés que recuperar el valor del bien, o sea, lo que vos gastaste, tenés que recuperarlo. Entonces, eso se hace un plan, uno dice, lo tengo que amortizar en 5 años. Quiere decir que yo trabajando o haciéndolo trabajar al taxi durante 5 años, voy a obtener, voy a recuperar la plata que invertí. Si armo un negocio,
tengo que alquilar, tengo que comprar la mercadería inicial, tengo que pagar los impuestos, etcétera, etcétera. Gasté tanto. Esa plata, una vez que empezaste a trabajar, te da su usufructo, su ganancia. Esa ganancia, nosotros decimos, la vamos a amortizar en tanto tiempo. En el caso de esta misma operación, de tener un dinero y empezar a ver cómo lo obtendría a futuro en cuotas, ¿sí? Diciendo, el mes que viene separo 1.000 pesos, el otro mes otro 1.000, y en realidad esa plata que voy juntando, la voy poniendo en el banco hasta juntar el monto que yo invertí, que obviamente en el futuro va a estar desvalorizado, o sea, el dinero va a ser mucho mayor. Entonces, cuando uno escucha hablar de un juicio, dice, sí, el juicio lo hicimos por 500.000 pesos, pero si sale dentro de 3 años, los 500.000 pesos se actualizan con la inflación y no son 500.000 pesos, son 2 millones de pesos, pero dentro de 3 años. Cosas que a ustedes les sirven para hacer negocios, es decir, bueno, sí, algunos de ustedes han hecho alguna vez un negocio con la hermana, o su hermano o hermano con ustedes, te presto 1.000, pero devuélveme tanto, o sea, aparte de devolver los 1.000, te tienes que dar un interés, un extra, ¿eh? Que no está mal, no es que sea malo su hermano, sino que uno le está prestando dinero y el hecho de prestarlo tiene que tener algún beneficio. El beneficio ese es el interés. Les hablaba de los yanquis hacen al revés, nace el hijo, cuando ya queda embarazada la mujer, ya empiezan a poner plata en el banco para pagarle al chico los estudios cuando se reciba. Es una locura eso para nosotros los argentinos, pensar en eso. Si viene, viene y que después que vea, después veremos cómo estudia, si estudia. Es más, ustedes están en esa situación. Vayan y pregúntenle a papá y a mamá si ellos hace 20 años que están juntando plata para darles a ustedes una formación universitaria. Y no, una formación terciaria. Realmente no pasa, pero ustedes escuchan en las películas de los Yankees, no me acuerdo cómo se llama, cómo le llaman a eso, ¿no? De ir juntando plata y realmente la juntan y la tienen. Y cuando el chico llegue a esa edad, esa plata es para la universidad. Eso es una renta, que es parecido a lo de una amortización. Parecido, pero no es lo mismo. ¿Eh? Acá no estamos hablando de ganancia, como es el vehículo, que yo tengo que recuperar la plata que invertí. Pero ellos invierten, juntan dinero mes a mes para obtener una renta. Esa renta es lo que es equivalente a la jubilación, porque nosotros trabajamos, algunos de ustedes si trabajan saben que cuando está trabajando en blanco, le hacen un descuento que va a los aportes jubilatorios. Eso es una renta. Parte de mi sueldo y el gobierno pone otra parte y eso va a una caja que es saqueada por los políticos toda la vida. Pero no hay una caja. Esa plata, cuando ellos pasan los 30 años, los 65 años de edad, ¿qué hacen? Me pagan una jubilación que teóricamente se fue a ahorrar. Eso es una renta, uno va poniendo plata. Hay otros que no quieren saber nada con el Estado, trabajan en privado y hacen su propia renta, que es voy juntando la plata y le voy invirtiendo. Me compro un terreno, me compro otro, hago una casita acá, hago una casita allá, hago 5 casas, las alquilo a 10.000 pesos cada uno, tengo 50.000 pesos, listo, esa es mi jubilación. Eso es una renta, dar plata para el futuro. También se llama imposición. Cosa que ustedes pueden hacer. Que antiguamente hablo hace más de 50 años, había una caja de ahorro, donde uno iba poniendo todos los meses una monedita, le iba dando intereses y en determinado tiempo pasa, es más, hasta la gente se olvidaba de eso, ya era una cosa natural ahorrar, otros metían bajo el colchón, y en un momento decían, bueno, junté tanta plata, no había tanta inflación, junté esto, y ya me puedo comprar un auto, puedo comprar una casa, puedo hacer algo, un viaje, viajar al exterior, viajar a Europa, qué sé yo. Bien, me fui de tema, pero es importante tener idea
¿Mm? Sobre dónde se va a aplicar la función exponencial o la función logarítmica. En economía, en ecología, en ingeniería, en todos lados hay funciones. Y lo que hablaba hace un rato, esa curva de la función exponencial del coronavirus que está hoy de moda, el COVID-19, bueno, tiene una función exponencial. Imagino que todos los profesores de la secundaria que están trabajando ahora a distancia le deben estar tirando ideas relacionadas con, no he tenido contacto, gracias a Dios, con ninguno de la secundaria, pero deben estar trabajando por ese lado. Bien, continuemos. Ahora vamos a compartir de nuevo la pantalla, vamos a poner el graficador, se acuerdan que tenemos la función, ahí teníamos las dos funciones, por un lado el logaritmo decimal y el logaritmo natural. Este último, que está en fucsia, es el logaritmo natural, y es el que me aparece en pantalla acá, que cuando vale 1 vale 0, este valor que está acá, todos los logaritmos pasan por ese valor. Cuando vale 2 vale 0,69. Cuando vale 3 vale 1,098. Y cuando vale 2,71, ¿y dónde está ese número? Y para ese valor, la función debe tomar el valor, el logaritmo en base del número e. Este es 3. Un poquito menos ahí, es 2,7. Si ustedes observan acá abajo a la izquierda, ahí me va dando las coordenadas. Entonces, cuando yo me apoyo allí, y dice 2,82, me corro a la izquierda 2,76, 2,7. Y arriba dice 0,01, pero en realidad para el logaritmo ese valor ahí es para 2,7, 2,68, 2,71, el valor es 1, pues lo haremos en base E, como natural, entonces E elevado a la 1 es E. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Y bueno, contarles cuál es el dominio, cuál es el recorrido, que es lo próximo. Lo voy a dejar anotado acá porque fue prohibido, de la función logarítmica. Nosotros tenemos que definir dominio de la función y recorrido de la función. Ahora lo vamos a detallar. Mientras tanto, vamos a utilizar un poquito el graficador. Bien. A medida que nosotros interfiramos ahí dentro del logaritmo, o sea que si le ponemos un paréntesis y le sumamos un número, le sumamos más 4, ¿qué va a pasar si yo le sumo 4 unidades a la X? A ver, alguien que me pueda decir. ¿Qué creen que pasará con la gráfica? Se corre la asíntota. ¿Se corre quién? La asíntota. Se sube la función. No, la asíntota no. A ver, la asíntota, ¿saben quién es? El eje Y. ¿Por qué? Porque la curva se hace asintótica al eje Y. Bien, usted dice que se desplaza la asíntota. Perfecto. ¿Para dónde se desplaza? ¿Para la izquierda o para la derecha? Ya me perdí el color de la Los logaritmos, vamos a borrar entonces la pantalla. Limpiar pantalla. Vamos a dejar logaritmo de X más 4. ¿Sí? O vamos a dejar, mejor dicho, el logaritmo de X. Logaritmo natural. Ahí está la gráfica, logaritmo natural. Ahora yo le escribo X más 4. Y le pregunto. Esto no es una adivinanza, sino que es razonar. ¿Qué valores no le puedo dar? Valores negativos. O sea que yo le puedo dar menos 3. Y sí, porque 4 menos 3 es 1.
y el logaritmo de 1 es 0. O sea que tú puedo tomar valores negativos, pero ¿hasta dónde? Hasta el menos 4, porque menos 4 más 4 es 0. Y el logaritmo de 0 no existe. Entonces, como dijo usted muy bien, se corre la asíntota, es como si la gráfica en realidad es la que se corre, pero ¿hacia dónde? Y hacia la izquierda. ¿Eh? ¿Hasta dónde? Y ahora la asíntota, ¿cuál es? Es esta que dice x igual a menos 4. No sé si me tomará x igual a menos 4. Sí, ahí está. Esta sería la asíntota, lo que está ahora con color rosa. O sea que cuando nosotros sumamos un número, se desplaza hacia la izquierda. Si hacemos al revés, igual, logaritmo natural, y ponemos un paréntesis, ponemos x menos 4, entonces entendemos que que si x vale 4, 4 menos 4 es 0, ese sería el límite. Entonces la curva ahora se corre a la derecha. ¿Se acuerdan cuando veíamos función trigonométrica, seno y coseno? X, seno de x más 90 grados se corre a la izquierda. Si decíamos menos 90 se corre a la derecha. Esto tiene el mismo sentido. Acá la asíntota va a estar en x igual a 4. Bien, entonces ya sabemos que sumando y restando obtenemos ¿qué cosa? El corrimiento de la gráfica hacia la izquierda o hacia la derecha. Si restamos a la derecha, si sumamos hacia la izquierda. Si en vez de sumar o restar, nosotros ahora lo multiplicamos a la x por un número, ponemos 3x, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y debo pensar que cuando x vale 3, se simplifica, cuando x vale un tercio, se simplifica el 3 con el 3 y me queda el logaritmo de 1 que vale 0. O sea, que antes cortaba acá en 1, ahora va a cortar en un tercio. Entonces le damos Enter y la curva ha cambiado notoriamente, ¿no? En vez de cortar en 1, corta acá en un tercio. 0,33, como ven ahí abajo en el cursor, dice 0,33, 0. Y así podemos seguir viendo de que a medida que multiplicamos por un número, esta curva se va haciendo, toma valores cada vez mayores, o sea que si multiplico por 10 o por 30, X, una barbaridad, tampoco es tanto lo que sube la curva, pero a medida que yo voy multiplicando la X por números cada vez más grandes, la función toma valores cada vez mayores. Cosa que lo pueden comparar acá en la tabla de valores que se ve a la derecha. 0,69, 2,8, 5. ¿Por qué? Porque está tomando, en realidad, en las tres funciones. X menos 4 de 3x, 30x. Compara con esta entre 3 y 30, que ha aumentado 10 veces. Observan ustedes acá cómo va aumentando de 1,7 a 4, de acá 1,7 a 4, de 2 a 4,49, 2. Bueno, así pueden hacer toda una familia de gráficas. Reiteramos, no podemos poner valores negativos. Sí podemos, entonces, de nuevo, ver qué pasa si multiplico por 2. Pero no adentro de la x, sino fuera. Digo 2 por logaritmo de x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sigue cortando en 1, pero la curva esta celeste. Empieza a aumentar, ¿qué cosa? La pendiente. Si nosotros pudiéramos todas estas gráficas ver, son todas parecidas en cuanto a la variación de la curva, pero acá se hace con mayor pendiente. Y si en vez de ponerle 2, le ponemos 5, y le damos Enter, es mucho mayor la pendiente. Sigue cortando en 1 y es mucho mayor la pendiente. Lo que también podemos hacer es cambiarle el sentido agregándole un menos afuera. Entonces decimos menos 5 logaritmo de x, ¿qué va a pasar? Se va a poder graficar a la izquierda.
Bueno, veamos qué pasa. Como nadie contesta, vamos a limpiar la pantalla. ¿Mm? Ponemos menos 5 logaritmos de x. Y ahora cambió totalmente. De ser una función creciente pasó a ser una función decreciente. O sea, lo que era negativo pasó a ser positivo y lo que era positivo pasó a ser negativo. O sea, es simétrica respecto del eje de las x. Estas son cosas que cuando uno enseña, ¿no es cierto? Es decirle, bueno, todas las posibilidades que hay para la función logaritmo, ¿qué pasa si yo en vez de que quiero que sea creciente, quiero que sea decreciente? A ver, investigue. ¿Qué va a cambiar? Entonces el chico, bueno, se le va a ocurrir o cambiar acá adentro, o cambiar afuera, o cambiar un signo, o elevarlo a una potencia, etcétera, etcétera. Pero eso me permite hacer lo que trabaje en el gráfico y que haga tablita de valores y que use la calculadora, obviamente. Entonces, la función logarítmica y la función exponencial son funciones que tienen, como verán ustedes, el dominio, volvemos acá al pizarrón, ahí estamos. Entonces decíamos de la gráfica que el dominio de la función entonces va a ser todos los x tal que x pertenezcan al conjunto de los números reales. Puedo poner directamente los reales positivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el logaritmo de x, donde x tiene que ser mayor que 0, no puede ser mayor o igual. Y el recorrido, como habrán visto, son los i, tal que i pertenece al conjunto de los reales. ¿Por qué? Porque la gráfica toma valores, pasando por 1, toma valores negativos en el eje de las i y toma valores positivos después de 1. Desde entre 0 y 1 los valores son negativos. De 1 hacia más infinito la función es creciente y toma valores positivos. Eso es lo que hace el dominio del recorrido. Yo recién les estaba contando por qué antiguamente se usaban los logaritmos, porque existían una tabla de logaritmos y era más fácil. Eso ya no se enseña más, ya no se utiliza más, ya forma parte de la historia del siglo pasado, y hacer cálculos muy grandes, ¿no? Supongamos que cuando estaban haciendo una estructura tenían que hacer un cálculo de i igual a 2,82 elevado a la octava, suponiendo que tenían que hacer un cálculo de estas características y no tenían calculadora. Yo agarro el calculador, pongo 2,82, pongo, primero lo prendo, 2,82 elevado a la 8. ¿Cuánto me da? Y me da en esta calculadora 3.999,38. 3.999,381806. Me confundo acá porque la calculadora da el punto y la pongo al revés. Bien. Como antes no había calculadora, esto lo hago en un ejemplo sencillo. ¿Qué es lo que hacían? Decían, a ver, el logaritmo de i es igual al logaritmo natural de 2,82 elevado a la 8. O sea, aplicaban logaritmo miembro a miembro. Decimal o natural, era lo mismo. Entonces, si tenían el logaritmo miembro a miembro, esta propiedad del logaritmo de una potencia era 8 por el logaritmo de 2,8. Y después despejaban el i como el antilogaritmo de 8 por el logaritmo de 2,8. O sea, hacían el cálculo en realidad iban a la tabla, buscaban cuánto valía el logaritmo de 2,82, ellos en la tabla lo tenían con 5 decimales, calculadora, en mano. Lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Donde dice mode, que ustedes lo conocen, le dice mode ahí, si aprietan varias veces, en algún momento va a decir fix. ¿Lo ven allí?
Entonces apretamos el 1. Y me pregunta, de 0 a 9, ¿cuánto quiero? Yo quiero 5, aprieto el 5. Porque quiero 5 decimales. Entonces todos los cálculos me van a salir con 5 decimales. Entonces, si nosotros apretamos logaritmo de 2,82, logaritmo 2,82, lo que estoy poniendo en pantalla, y aprieto el igual, ¿qué me va a dar? El valor de eso, pero con 5 decimales como daban las tablas antiguamente. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Por 8. Entonces eso me da 3,601999. Entonces ellos hacían el antilogaritmo de 3,60199. Entonces la tabla, había todo un algoritmo para entrar a la tabla y ahora al revés. En vez de decir el logaritmo esto vale tanto, es buscar la inversa, sería la función inversa, el antilogaritmo. Que nosotros tenemos como poner inversa logaritmo de 3,60199. Para nosotros lo muestro acá en campo. Hoy lo hacemos con las calculadoras, pero ellos lo hacían en la tabla. Entonces ellos hacían esta operación, iban a la tabla, buscaban este número y lo multiplicaban por 8. Y después hacían el mismo proceso en la tabla para buscar el antilogaritmo. Y sacaban este resultado. Nosotros, ¿qué es lo que haríamos en la calculadora para hacer el antilogaritmo? La función inversa. O sea, Shift, y vamos a la tecla del logaritmo. Entonces me va a aparecer 10 elevado a la X, como dice arriba la tabla. Entonces, para hacer eso, ahora le introducimos el número, 3,60199. ¿Ven? Entonces, lo que queda expresado es 10 elevado a ese resultado. Fíjense bien de cerca, ese 10 no tiene el mismo tamaño que el resto de los números, porque es 10 a la X. Ese sería el antilogaritmo, antiguamente. Apretamos el igual y que nos da 3.999,32. Bueno, no da exactamente. ¿Por qué? Porque hemos ido haciendo ¿qué cosa? Reduciendo en 5 decimales, porque tenía el modo fix. Bien. Volvemos a dejar la calculadora como estaba. Modo normal. ¿Se entiende? Muchas de estas cosas que yo les voy contando tienen que saber ustedes y dominarlas. Por supuesto, esta parte tal vez no, porque esto es muy viejo y ustedes no han llegado a esa explicación. Pero este es el por qué antes se calculaba esta potencia. Cuando no había calculadora, se aplicaba el logaritmo, se iba a una tabla, sacaba un resultado y a ese resultado en la misma tabla se le buscaba el antilogaritmo. La tabla de logaritmo tengo que conseguir para mostrarles. Ahora está todo cerrado, pero yo voy a conseguir una, si Dios quiere, y les voy a mostrar cómo funcionan las tablas esas, para conocer un poquito de historia. Obviamente que esto era una cosa muy básica, pero el cálculo que había que hacer antes, un cálculo de una estructura hace 50, 70 años, y eran muchos cálculos y esto les llevaba semanas, meses de cálculos, y hoy no lleva meses de cálculo. Hoy pongo un software en la computadora, le cargo los datos, y tal vez en 10 minutos ya tengo un proyecto y encima en el cual, cuando yo voy haciendo modificaciones, resulta que en esas modificaciones la calculadora lo hace automáticamente. En cambio, antiguamente no, había que recalcular todos los valores. Cosa que me ha pasado a mí cuando estudiaba ingeniería. Yo calculaba un transformador y decía, bueno, le voy a poner un alambrecito de 1 milímetro. Bueno, no, un alambre, un rollo de 1000 espiras de 1 milímetro. Hacía todo el cálculo y me daba 200 volts. No, no llega a 200. Tengo que darle otra dimensión. Le pongo 1,1, 1,5. Hacía todo el cálculo y me iba a 230. Bueno, en vez de 1,5,
Tenías que hacer todo el cálculo nuevamente hasta que iba aproximando y tenía que sacar una tensión de 220 volts. Es la tensión que usamos nosotros en la casa, ¿no? La domiciliaria. Y en ese recálculo, bueno, nosotros usábamos calculadora, pero hace 70 años no usaban calculadora, 80 años no usaban calculadora, usaban tablas. Así que, bien, tengo que tener entonces muy claro el conocimiento de estos métodos, de dónde se aplican y cómo en la actualidad sirven para justificar muchas cosas. Bueno, esto se va a cortar, así que seguimos con análisis el día miércoles. Ya voy a ver, investigar esto del Jitsi Meets. Así vemos si cambiamos y que podamos grabar también, ¿no? Eso sería... Al final,